Hola amigos, buenas tardes. Encantados de volver a estar con ustedes en este webinar de Puerto Valparaíso número 11. Hoy con el grato invitado, con la grata presencia de Jorge Méndez Rodríguez, licenciado en Administración de Empresas. Él también ha estudiado psicología, filosofía, latín. Además, un escritor, yo poseo algunos de sus libros, grandes libros, coach y asesor de ejecutivos, políticos y deportistas de élite, conferencista internacional y además, como les decía, ha escrito 3 libros y además es coautor de otros tantos. Hoy día nos viene a conversar Jorge de uno de sus libros que se llama Yo elijo, el cual, bueno, ha tenido grandes frutos y espero que además aprovechen esta instancia de poder conversar con Jorge. Así que muy bienvenido, estamos encantados de tenerlos acá. Jorge, además, les tengo que decir, Jorge está con un tono fascinante porque está en Canarias, envidiable en Islas Canarias. Allá ya buenas noches, así que un abrazo Jorge, bienvenido, te dejo con el público. Gracias, Carlos. Gracias a todos ahí en Chile, un país que tengo muy buenos recuerdos porque, como bien tú sabes, de hecho nos conocemos hace muchos años y guardo gratos recuerdos. Es mi séptimo país, he vivido en varios, pero en Chile, de hecho, tengo una hija chilena que hoy ya tiene 19 años y que espero que esté conectada, así va escuchando parte de esta conversación que tiene que ver con algo que pareciera ser bastante obvio, bastante de perogrullo, ¿verdad? Uno elige y por lo tanto, frente a esa elección, ¿para qué se queja? Pero nos empieza a pasar cuando empezamos a perder un poco de control o administración del estrés. Nosotros hablamos de administrar el estrés, digo nosotros, porque hemos trabajado mucho en organizaciones con mi señora, que es médico, yo desde la psicología y desde el coaching ejecutivo, y ella desde la medicina, y nos hemos dado cuenta que es muy necesario a veces trabajarlo no solamente desde el punto de vista del liderazgo como concepto, sino también desde la bioquímica. Y ahí entonces se genera un muy buen equipo, nos gusta trabajar en equipo, por lo tanto, parte de lo que les voy a contar aquí tiene que ver con nuestras investigaciones. Además, me gusta investigar el comportamiento humano, lo vengo haciendo hace muchos años. Parte de los hoy ya 7 libros que tengo tienen que ver con eso. Yo elijo, editado por Zigzag, hace ya muchos años, tiene que ver mucho con una historia personal que se las contaré sobre el final. Pero sí es importante que ustedes entiendan de que la verdad que en este tiempo, el tiempo de COVID, o en tiempo de pandemia o de plandemia, le dicen algunos, o de una circunstancia fuera de lo que nosotros conocemos, Carlos, nos pasan cosas, ¿verdad? Nos pasan cosas desde todo punto de vista, desde el confinamiento, desde la conversación, desde el teletrabajo, nos pasan cosas con los hijos. Pero esas cosas yo las llamo contingencias. Y las contingencias son como, ¿te acuerdas Tinkerbell, la campanita de Disney? ¿Ah? Que era como una hadita pequeña, que ella Así era es. muy simpática, pero también era bastante vengativa y bastante malcriada. Ella estaba permanentemente enojada, a veces con Peter Pan o a veces con algún otro personaje de la historia y se mandaba algún hechizo ahí. Bueno, las Sí. contingencias son como esas hadas y bueno, si recuerdas el dibujo de Disney, también nos pasaba que la gente creía en ellas. De hecho, es más, en las obras de teatro de Estados Unidos, de Broadway, cuando se hace esta obra de teatro, se le pide al público que aplaudan para ver si quieren, y obviamente los niños, si quieren que el hada viva, ¿verdad? Porque está de alguna manera desfalleciendo y los niños aplauden y la hada vive. O sea, de alguna manera, las contingencias, si nosotros creemos en ellas, obviamente que sí suceden y a partir de la contingencia se genera un cuadro de estrés. Es importante entender esto porque cuando trabajamos desde el punto de vista bioquímico, el estrés genera cortisol o secreta cortisol. Eso hace que la persona esté con mucha angustia, con mucha ansiedad. Ansiedad viene del latín ansietas, que significa aflicción. Angustia viene de otro latín que significa angostura. Entonces yo me angosto, las personas angustiadas las has visto, por ejemplo, en una pérdida de un ser querido o de una pérdida de trabajo, se achican, se angostan y al mismo tiempo generan aflicción. La angustia y ansiedad genera este conflicto permanente. Entonces, ¿por qué es importante? Porque usamos la palabra estrés como si fuera algo positivo y lo es, porque la palabra negativa en realidad se llama diestrés, que es el estrés negativo. Cuando ya pasas bioquímicamente o orgánicamente al nivel de no poder manejar el estrés en una situación de conflicto, como la que estamos viviendo, porque hay poco para hacer frente al hecho exterior. Hay mucho para hacer frente a mi vida, pero hay poco para hacer frente al hecho exterior. Entonces las personas nos vamos a picos de estrés que secretan, como dije, cortisol, y eso hace también que en esa ansiedad
haya abusos de alcohol, abusos de comida, abusos de chocolate. Seguramente algunos de los que nos están viendo dirían, sí, a mí el chocolate me vuelve loco. Y yo te diría, bueno, está fantástico que comas chocolate, ojalá amargo, pero nunca antes, perdón, después de las 5 de la tarde. Nunca después de las 5 de la tarde, ¿verdad? Porque el chocolate lo que hace de alguna manera es compensa en nuestro sistema de recompensa a nivel neuronal esa falta de bienestar que tenemos a nivel neuronal. Tenemos 100.000 millones de neuronas, hombres y mujeres, a pesar que a veces los hombres parecemos que tuviéramos menos, pero en realidad tenemos las mismas 100.000 millones de neuronas. Entonces, obviamente que el chocolate, el alcohol, el cigarro, lo que nos hace es compensar nuestro sistema, valga la redundancia, de recompensa. Entonces, me gusta decir que cuando a uno se le sale el motor fuera de la borda, Carlos, ¿verdad? Es bueno volverlo a meter. De hecho, es bueno también poner la analogía del avión, ¿verdad? Los aviones salen de un aeropuerto y se van al otro, pero nunca van en línea recta. En realidad lo que van haciendo es, a través de los sonidos que la torre de control les va dando, van generando, a veces volando en zigzag y llegando al punto, ¿verdad? Si esa torre de control no le va dando determinada información, obviamente se pierde el avión. Por eso que tú vas de Santiago a Coyhaique en 3 horas y vuelves en 2 horas 45, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dices si voy al mismo lugar? Bueno, porque obviamente las rutas aeronáuticas tienen que ver con lo que la torre de control cuenta. A las personas nos pasa lo mismo. Esa torre de control es el feedback, esa torre de control es hacerse la pregunta desde afuera, le llamamos a eso fenomenología. O sea, nos miramos como si nosotros no fuéramos yo y estuviéramos mirando las acciones. Y desde ese punto de vista, entonces, meter el motor dentro de la borda, lo que nos ayuda es como volver a encauzar, ¿verdad? Es muy fácil, el cerebro está administrado o está creado, es muy fácil caer en la ansiedad y es muy fácil caer a partir de ahí en la administración del estrés. Y es muy fácil tener miedos aprendidos, le llamo yo. Hay 2 tipos de miedos. Uno es el miedo asociado a la biología. Si en este instante entra alguien a tu casa, Dios quiera que nunca, con un arma y encapuchado, obviamente te va a dar un tipo de miedo que es un miedo biológico. En ese miedo hay 3 conductas simplemente que son posibles para ti. La emoción del miedo no la puedes controlar, es una emoción primaria, de hecho, parte de las 5 emociones primarias del ser humano. Después han aparecido secundarias y terciarias, como la consideración, que ya está en otro ámbito. En ese miedo biológico puedes esconderte, puedes huir o puedes atacar. Son las 3 conductas que puedes hacer a través de un miedo del punto de vista biológico. No les dije al principio, pero como verán, no voy a mostrar ninguna diapositiva, ningún slide, pero sí es importante que puedan tener un papel y un lápiz a mano, porque algunos ejercicios por ahí les voy a pedir que hagan en casa, incluso ojalá que con los chicos ahí si los tienen cerquita, ¿verdad? Además, entonces, Jorge, es importante decir que pueden hacer preguntas a través mío todas las en que forma quieren, directa. todas las que quieran aquí pueden interrumpir lo que sea, no es una interrupción, sino que enriquece esta charla a través del internet. Entonces, ese miedo biológico es un miedo necesario. Si no tuviéramos ese miedo, obviamente la especie no hubiese sobrevivido. Imagina estar en un piso 25, mirar hacia abajo y decir, ¿qué me importa? ¿Qué me va a pasar a mí si yo vuelo? Si no tuviéramos el miedo puesto en la amígdala, el hemisferio derecho del sistema límbico de nuestro cerebro, la especie no hubiese sobrevivido. El mismo miedo que tiene el ciervo cuando no sabe por qué, pero ve a ese animalito bastante melenudo que lo mira con cara de te voy a comer. Él no sabe porque el animal no tiene conciencia de la muerte, pero sí sabe que si no corre algo podría pasar. Entonces el ciervo también tiene, o los animales también tienen ese miedo biológico. Pero acá está el punto importante. Nos aparecen otros miedos, que le llamamos miedos aprendidos, y para el sistema nervioso central se comportan de la misma forma. Esos miedos aprendidos los aprendemos a través de los años desde el fenotipo. El fenotipo es todas las personas que durante 7 generaciones nos han hablado y nos han contado determinadas cosas. Te acordarás, Carlos, que cuando eras chico y ibas a un hospital había un cuadro seguramente de una enfermera o nurse con el dedito puesto en la boca. Silencio. Silencio. Entonces, la mamá no tenía ni que hablarte. Llegabas al hospital y te mostraba el cuadro, ¿verdad? Ese es un tipo de miedo, claro, ese es un tipo de miedo aprendido. O sea, yo aprendí a tener miedo, a hacer ruido, porque pareciera ser que hay una autoridad, que en este caso era la enfermera, que me está diciendo silencio. Y también tiene que ver con el miedo a hablar en público, el miedo a hablar con el jefe, el miedo a pedir aumento de sueldo. Te aseguro que mucha gente en su casa debe decir, sí, a mí me pasa, pero ¿cómo hago para pedir salario o un aumento de sueldo? Bueno, hay formas de hacerlo y de hecho las formas que parte de las recomendaciones que a veces le hago, no es esta charla, pero lo haremos en alguna oportunidad seguramente, es cómo yo hago para pedir un aumento de salario y por sobre todo en una situación como esta. Bueno, hay fórmulas
desde un concepto muy interesante que se llama la bien manipulación. La bien manipulación, Jules y Babois, dos investigadores comportamentales franceses, investigaron mucho al respecto de lo que hace el ser humano para lograr lo que quiere lograr y coma, además que lo haga feliz. Y acá está entonces asociado al liderazgo. ¿Cómo hago yo? Líder viene del francés guía. Entonces, ¿cómo hago yo para manejar, liderar, guiar, mover a las personas, ¿verdad? Y que hagan lo que yo quiero que haga, coma, pero que lo hagan felices. Y que lo hagan felices, mejor dicho, sin el pero. ¿Cómo lo logro? Bueno, acá viene un ejercicio. Si todos están ahí conectados, ¿tenés la hoja tuya y el papel? Sí, absolutamente, aquí La hoja estoy y el listo lápiz, ya. digo. La hoja y el lápiz, Absolutamente, ¿verdad? estoy listo. Así me gusta. Eres un discípulo impecable, como siempre, Carlos. Echo de menos, entre otras cosas, el otro día me encontré aquí en Canarias con alguien en Valparaíso y echo de menos el puerto porque se parece mucho a mi país, a Uruguay, a Montevideo, y de las dos ciudades lindas que tiene la quinta región, bueno, varias, tiene Concón, tiene varios lugares, pero Viña y Valparaíso, que son las más grandes, Valpo siempre me recuerda a mi país. Pero además he vivido ahí experiencias con los incendios, con cosas que han sucedido con el terremoto, que me ha tocado hacer voluntariado en esas instancias. Ciudad golpeada, pero hermosa. Es así. Bueno, así que un saludo para todos los que están, no solamente en esa ciudad, sino en todo el país y fuera del país también. Hoy podemos llegar así. Bueno, en la hoja en blanco, todo esto lo dije para rellenar, para que la gente dijera, es verdad que tenés que agarrar la hoja y el lápiz, porque no lo podés hacer en tu móvil, lo tenés que hacer en la hoja y el lápiz. Bueno, la cosa es bien simple, Carlos. Dibuja en el papel una A, la primera letra del abecedario y la primera letra, la primera vocal. Dibuja una A y muéstrame en la cámara, por favor. Ahí cada una de las personas van a estar viendo, perfecto, esa es la A casita, ¿verdad? Esa es la A casita porque es una A que empieza así y tiene un palito en el medio. Hay otro tipo de A. Hay una A que tiene como la A con pancita, que es una A que tiene una pancita así, ¿verdad? Que es como la A en imprenta, ¿verdad? Esa A en imprenta es con pancita. ¿Por qué habrás hecho esa A si podías haber hecho esta otra? No sé, es costumbre nomás. ¿Teníamos nosotros alguna conversación previa? No. Nada. Bueno, a mí me gustaría que hicieras la A con colita. ¿Te acuerdas la primera vez que viste la A, que conociste la A? Esa A que era un círculo. En el colegio, así como el kinder. Exactamente, la A con colita. Fíjate qué importante esa misma es, ¿verdad? Fíjate qué importante, porque cuando yo te pido que hagas una A, en términos empresariales se le llama esto proactividad. Pero en realidad la proactividad está mal entendida. Creemos que la persona, cuando yo le digo que me haga una A, me va a hacer la A que yo quiero. Cacofónicamente la A que tú hiciste funciona exactamente igual que la mía o igual que con pancita. Pero en realidad la A que yo quiero que hagas, que soy el que estoy liderando, guiando o lo que fuera, es otro tipo de A. La maestra, la profesora que nos enseñó las vocales, las letras del abecedario, no nos dijo hagan cualquier A, dijo hagan la A con colita. Y recordarás esos cuadernos que tenían líneas y que después te mandaban a casa con líneas punteaditas, ¿verdad? A que repasaras esta A. Y tú escribías osa con la A, esa, ¿verdad? O mamá con las dos A. ¿Por qué? Porque en realidad los humanos aprendemos de dos formas. Aprendemos por repetición y aprendemos por impacto emocional. Esto es un impacto emocional lo que nos está pasando. Algún aprendizaje va a quedar para algunas personas desde el punto de vista conversacional, desde el punto de vista del teletrabajo, desde el punto de vista de replantearme y reflexionar la vida. Pero también hay un aprendizaje repetitivo que es, de alguna manera, el menos invasivo, ¿verdad? El menos invasivo, que es repetición. Entonces, volvamos a esa frase, hacer que la gente haga lo que yo quiero que haga, coma, y que lo haga feliz. Yo preciso que hagas la A con colita, que es la que yo creo, porque soy el que estoy manejando, administrando, gestionando a las personas, es la que yo creo que está buena. ¿Hasta cuándo te voy a pedir que haga la A con colita? ¿Qué crees tú? ¿Hasta cuándo te la voy a pedir que hagas con colita? Porque como dijimos, la A puede funcionar de varias formas. ¿Por qué? Porque quiero esa A y ¿hasta cuándo lo haré? Te estoy poniendo en aprieto, Carlos, tú me avisas y paso a otro tema. No, te conozco. Hasta el momento que me digas la instrucción correcta o más específica, quiero ese tipo A y no otra. Exacto. Me imagino. Esto está relacionado con la manera de pedir. Para aquel que no pide bien se le dice impedido, no sabe hacer pedidos. Y cuando los pedidos no son buenos pasan dos cosas, hay satisfacción, insatisfacción personal e insatisfacción del que va a ejecutar. Pero entonces la A con colita, por poner el ejemplo, ¿verdad? Lo que me ayuda es a administrar tus acciones.
Acá algunos que están obviamente trabajando como empleados o funcionarios en una empresa dirán, sí, pero ¿y qué pasa con tener la libertad de hacer lo que uno quiere o le parece? Por supuesto que sí, pero yo te voy a mostrar, mira que yo no hablo de enseñar, sino que hablo de mostrar. Yo te muestro la A con colita y la vas a repetir hasta que coma, ¿verdad? La hagas feliz. Cuando yo entiendo que cuando yo te pido A, tú ni siquiera pienses en la A casita y la A con pancita y hagas la A con colita, ahí entonces te digo, haz la productividad que quieras, inventa la A que sea, que quizá va a ser quizá mucho mejor que la mía, pero hasta que no hago eso. ¿Con qué se contrapone eso? Con el tiempo. Una de las cosas que nos ha pasado en este tiempo, valga la redundancia, es que no tenemos tiempo. Entonces yo te pido que hagas A, tú haces determinada A, no es la A que yo quiero y se desarma este ciclo comunicacional. Por eso que desde el punto de vista del guía, el guía requiere retomar el motor dentro de la borda y volver a darse el tiempo, así como lo hace con los niños y también pasa en casa. ¿Ya? ¿Por qué los chicos de hoy tienen mayores respuestas para algunas cosas? Bueno, porque hay más información, pero los papás tienen menos control. ¿Por qué? Porque se le han olvidado de darles el tiempo, o no se han olvidado, han elegido o definido o decidido hacer otras cosas. Entonces, volvamos a Julie Bagua. Julie Bagua decía, en la medida que yo bien manipulo a las personas, ellos escribieron un lindo libro que se los doy ahí para que lo puedan buscar, es uno solo que se llama El Tratado de Manipulación para Gente de Bien. ¿Verdad? Yo manipulo en forma negativa y eso lo hacen los políticos, lo hacen algunas figuras empresariales, lo hacen algún tipo de figuras o líderes medios maquiavélicos, pero después hay una bien manipulación que la necesito, que es hacer que la gente haga, o mis hijos, o mi marido, o mi esposa, o mi funcionario, lo que yo quiero que haga como y feliz. Y ahí arranca la elección. Elegir tiene que ver con libertad, Carlos. Yo cuando elijo, por eso que el libro habla de este concepto de elección. Y yo me di cuenta de algo muy importante en mis padres, que tiene que ver con esta, como decía, con esta historia. Elegir tiene que ver con libertad. No es lo mismo querer que tener. Yo cuando quiero, elijo. Cuando tengo, en realidad no elijo. O elijo, pero por defecto, por default. No tengo más remedio que asumir. Hay gente que dirá, sí, pero hay cosas que tienes que hacer. Yo te diría, ¿por qué estás trabajando? Respóndeme tú para, de alguna manera, representar al público. ¿Por qué estás trabajando tú, Carlos? Porque tú, a pesar del teletrabajo, estás trabajando. ¿Por Sí, qué claro. trabajas? ¿Por qué Bueno, trabajas? por varios motivos, principalmente el tema familiar, ¿no es cierto? Que yo creo que nos convoca mucho, dar bienestar a nuestra familia, y después también un tema personal, que es el tema de sentirse bien, de sentirse Bien, validado y sentirse bien. vigente. Ese es el porqué. Ahora, ¿para qué trabajas? Por el tema, obviamente, remuneracional y el tema Perfecto, satisfacción, el tema perfecto. emocional. Trabajas para obtener dinero. Al dinero, nosotros lo miramos como el bill metal cuando en realidad el dinero es fantástico y es precioso. Lo que sucede es que de alguna manera nos dijeron que el dinero era un bill metal para que no apareciera el tacaño, el arrogante o el que solo se dedicara a generar dinero. Pero el metal, este metal que no es vil, sino que es precioso, nosotros lo canjeamos, y mirá lo que voy a decir, alguno no estará de acuerdo con eso y está buenísimo, al dinero lo canjeamos por dosis de felicidad. Se calcula que el 70% de lo que generamos se lo damos a otro o lo ponemos en otro, en vestimenta, en comida, en salud, etcétera, etcétera. Entonces yo elijo en el momento que obtengo dinero, darle un destino a ese dinero. Y por lo tanto, cuando yo destino ese dinero, ¿por qué me tendré que quejar? Si yo elegí, Claro, ¿verdad? claro. Ahora, podrás Ahora, decir que, bueno, pero ¿y a mí no me gusta lo que estoy trabajando o no estoy feliz con lo que tengo? O, perfecto, entonces podrías cambiar esas elecciones. Algunos dirán, sí, pero no es fácil, es verdad. El punto está que cada vez que tú eliges en libertad, libertad viene del latín eleuteros, que significa lo que yo deseo y lo que yo amo. Mira qué linda la palabra eleuteros, ¿verdad? Que me lleva a la libertad de elegir. Cada vez que yo elijo, ¿verdad? Cada vez que yo genero esa acción, como cuando éramos chicos y te invitaban a jugar a la pelota, y te invitaban a ti, y el gordito quedaba para el arco, ¿verdad? O cuando la chica estaba sentada en nuestra época y el varón iba a elegir a esa, había dos más al lado,
pero a esa elección generaba un reconocimiento, una estima, o el cliente que elige a la empresa y dice, yo te elijo a ti, tengo 3 cotizaciones, pero te elijo a ti. Fíjate el poder que tiene la elección. Te está dando mucha confianza, mucha responsabilidad, pero al mismo tiempo te está generando un compromiso con esa elección. A ti sí y a ti no. Ahora, ¿qué pasa si yo elegí y en el tiempo, porque no lo puedo saber en el momento que elegí, me equivoqué? Me arrepiento, no estuvo buena la elección. ¿Podré aprender sobre eso? Por supuesto que sí, pero no me puedo quejar. Y este es el tema importante de esta conferencia o de esta charla. Las personas llegan a un momento donde, como la elección no les gusta o la propia elección no les gusta, con su marido, cómo están funcionando los hijos, cómo están funcionando los empleados, lo que está sucediendo con el COVID, lo que manifiestan o muestran otros, terminan en la queja, ¿verdad? ¿Y la queja es a qué cosa? La queja lo que genera, volvamos al punto del estrés, ansiedad y angustia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en realidad, dentro de las posibilidades que tú tenías, ¿para qué trabajas? Y trabajas para obtener dinero, para canjearlo por dosis de felicidad. Dicen que el dinero no hace la felicidad, yo no lo sé, pero sí sé que lo canjeamos. Compramos cosas que esas cosas, o bienestar, o servicio, o salud, de alguna manera pareciera ser que nos generan determinados sentimientos o emociones parecidos a la felicidad. Ahora, ¿qué pasa en una situación como esta? ¿Qué pasa en una situación como esta donde parte de mis elecciones están apretadas, están de alguna manera limitadas, ¿no? Limitadas, porque obviamente otros definen y hay un toque de queda en Chile y te obligan a usar mascarilla y estés de acuerdo o no, es parte de lo que deciden otros. Bueno, una vez más eliges. Una vez más, eliges qué puedes hacer frente a esa situación, qué puedes hacer en tu trabajo, qué puedes hacer en estos momentos, qué puede ser un líder en estos momentos y puede trabajar con sus colaboradores, puede hablar una vez por semana con ellos a través de las pantallas, pero hacerlo sistemáticamente. Puede aprovechar y hacer algún tipo de capacitación si quiere, ¿verdad? Interna o externa. Puede a partir de ahí conocer o reconocer mucho más a las personas, porque si hay algo que les sobra en confinamiento es tiempo, ¿verdad? Ese tiempo que nunca hay, ahora sí. Puede rediseñar la manera de cómo te da la A con colita, en lugar de quejarse de que la gente no hace lo que hace, porque obviamente el tiempo es uno de los factores, ¿verdad? Fíjate que seguimos teniendo 24 horas por día, 168 horas en la semana, pero las personas se siguen quejando por aquello que eligen. ¿Para qué trabajas? Y para ganar dinero. ¿Para qué te casas? No, porque uno espera, ¿no es cierto?, formar familia, normalmente. Podrías no hacerlo, pero ¿para qué lo haces? ¿Para quién? ¿Para qué lo haces? Porque podrías no hacerlo. Hay gente que elige no hacerlo. Por dar, digamos, por dejar un legado, dejar algo en la tierra, ¿no es cierto? Algo que no sea monetario. Perfecto. Algunos piensan eso, otros piensan, obviamente, para qué, para de alguna manera sentirse querido. Se pueden poner cariñosos, se pueden poner, les pueden ayudar en la enfermedad, en la salud y en la enfermedad, dice el dicho, ¿verdad? Entonces, ¿para qué hacemos eso? Para obtener algo, para obtener beneficio. ¿Para qué tenemos hijos? Por la descendencia, me imagino que también es el producto del amor, digamos, pero en la descendencia. Pero hay un interés. Sí, claro. El interés es sentirme papá o mamá. Entonces sí, las claro, mamás que tienen hijos le dicen a las mamás que no tienen hijos, tú eres egoísta, no quieres traer un hijo al mundo. Y en realidad las dos mamás son egoístas. ¿Por qué? Y está muy bien que lo sean. Porque ese ego significa yo estoy primero en este mundo y me quiero sentir bien con traer un hijo al mundo porque quiero ser mamá o quiero ser papá. Ahora, si después me sale o no me sale como lo quería es otra parte. Pero yo lo elegí. En el caso de los hijos, a diferencia de una pareja, a diferencia de un trabajo, a diferencia de otras cosas, no es tan fácil devolverlo, ¿verdad? Pero yo lo elegí, claro. yo lo elegí y si lo elijo, y aquí te voy a decir algo muy importante, Carlos, cada vez que las personas eligen, se merecen lo que eligen. Has escuchado a veces algunas personas que dicen, yo no me merezco esto que has hecho tú, yo no me merezco que me hayas traicionado, yo no me merezco que tú hayas hecho esto cuando yo te di la confianza. En realidad sí lo merecen. Pero el merecimiento es maravilloso porque la elección fue tuya. Tú lo que me querrás decir es que no te gusta, que te sientes triste. Otro punto. Otro punto. No me gustó, me siento triste, pero yo me siento triste. Hay personas que dicen, lo que sucede es que Carlos me dejó,
o María me dejó. No, nadie te dejó. Primero porque no eres una cosa y segundo porque tú elegiste estar con esa persona y lo que sucedió con esa persona en algún momento de su vida es que elige otra cosa. Claro que obviamente cuando yo lo digo así parece tan frío, pero un día yo llego a casa y digo, yo ya no quiero estar contigo, así como un día quiero estar contigo. Y como nadie nos prepara para eso, nadie nos prepara para eso, ¿verdad? Por lo tanto, yo siento esta sorpresa, siento esta angustia, siento este miedo aprendido. ¿Qué va a ser de mi vida si me quedo sin trabajo? ¿Qué va a ser de mi vida si me quedo sola o solo? ¿Qué va a ser de mi vida si mis hijos se van? Y aparece este tipo de miedo, ¿verdad? Un miedo que se incrusta en nosotros y que funciona exactamente igual que el miedo biológico del ladrón que llega con Bueno, el tipo. de hecho hay una crisis, ¿no es cierto? Se supone cuando los cabros, los niños se van y uno ya vuelve a estar solo, digamos, bueno, y el tiempo y todo lo que tienes ocupabas con ellos ya no lo estás ocupando. Oye, a propósito, te ¿Ah? cuento que está tu hija Josefina conectada. Es bueno que está Josefina, porque yo ¿Ah? dije que ojalá que la leyera, entonces No, no, si que la está escuchara. aquí, ya está haciendo unos comentarios y escuchando, así que y Traje ella un está en palo Chile, blanco así que porque si nadie preguntaba, por lo menos Josefina pregunta algo, ¿entendés? Entonces, sí, así es. Bueno, ese es un temor que uno tiene cuando va, cuando ya los hijos ya están partiendo, digamos. parte de las elecciones y del merecimiento, y volvemos entonces al tema de la bien manipulación. Hacer que la gente haga lo que yo quiero que haga, la haga con colita, en realidad me beneficia. Las personas hacemos cosas porque nos benefician primero y luego por generosidad. Nos han puesto egoísmo y generosidad en lugares distintos. Nos dijeron, o eres egoísta o O eres es generoso. generoso. Comparte los juguetes, no seas egoísta. Ven a casa a desayunar o almorzar con los papás, no seas egoísta. En realidad se equivocaron en cómo nos dijeron esto. Estaban confundidos con egocentrismo y egolatría, que son cosas muy, muy distintas. La egolatría es una patología. La persona dice, primero yo, segundo yo, el resto no existe, el mundo no existe, el resto lo tiro. El egocéntrico dice, primero yo y segundo yo, y después te voy a dar a ti. El egoísta dice, primero yo, y quizá en este primero yo colateralmente hay un efecto positivo para ti. ¿Por qué se dona dinero en la Teletón en Chile? No te escucho ahí, Carlos. Es una satisfacción y sentirse además que uno está apoyando una causa que es común y en el fondo sentirse bien uno. Ah, Exacto, porque yo estoy exacto. ayudando. Yo me casé porque me quiero sentir bien, para que me quieran, para que me acompañen. Algunos dicen para morir con alguien. Otros dicen, yo quiero tener hijos para no quedarme sola. ¿Quién me va a Solo. cuidar? Otros Exacto. dicen, yo trabajo para obtener dinero para canjearlo por dosis de felicidad. Y otros dicen, yo dono dinero en la Teletón porque me siento bien. A veces lo hacen por culpa. Prefiero que me pongan la etiquetita acá y que la gente me vea que yo doné. Y eso es la culpa, que también tiene que ver con egoísmo, ¿verdad? Pero hay otras veces que lo haces porque sientes que te sientes bien, aunque hayas aportado 10.000 pesos chilenos. Entonces, Sí, claro. todos los actos que hacemos con un sistema nervioso funcionando de forma correcta, siendo adulto, lo hacemos desde la elección más absoluta, desde el amor hacia mí. Por ejemplo, las mamás cuando te decían, los papás te decían, el mío en particular decía, yo me saco la comida en la boca, Jorge, para dártela. En realidad, él estaba usando la culpa, la lástima, ¿verdad? Como a las madres decían, no te vaya a pasar nada, hijita, venga ahora porque si no me muero si te pasa algo. Usaban la Claro. culpa, usaban la lástima para infundirte un miedo aprendido. Bueno, yo voy a salir, yo voy a hacer determinada cosa, obviamente me voy a cuidar, pero por mí. No lo voy a hacer porque a mis papás les podría pasar algo. Obviamente que tampoco quiero que les pase algo, ¿no? Entonces la culpa aparece permanentemente asociada al miedo. Por eso que cada vez que sentimos miedo, ya sea biológico o aprendido, sentimos también mucha culpa. Y esto es muy importante. Las mujeres, por sobre todo, aquellas amas de casa que también trabajan, hoy están infundadas de miedo y de culpa. Si trabajan y quieren desarrollar su profesión, su parte académica, cosa que es perfecto, ¿verdad? Y que debió haber sido siempre así. Yo amo a las mujeres y las he defendido permanentemente, incluso con una fundación que armamos con mi señora en Paraguay, que va en contra de la violencia, por un lado el bullying y por el otro lado la violencia contra la mujer. Entonces, la mujer está perfecto que ahora quiere hacer esto que debió haber sido siempre. Pero si lo hace, también se anda planteando si es que no será que los hijos ya la demandan más, que el marido la encuentra fría, que ya con las amigas no se puede encontrar tanto los jueves.
y obviamente me empieza a generar mucha culpa, y yo en consulta muchas veces escucho a estas mujeres relacionadas con la culpa. El hombre, como es más bestia en ese sentido, la culpa la tiene un poquitito más jibarizada, pero también aparece, ¿verdad? La culpa si yo no gano dinero. ¿Qué pasa cuando yo me quedo sin trabajo y no gano dinero? Me empiezo a sentir mal porque tengo un miedo, el miedo a la no supervivencia económica. Otro miedo aprendido, el miedo al fracaso. Otro miedo aprendido, el miedo a no pertenecer a un círculo, a algo, porque cuando tú te quedas sin dinero, no perteneces, te quitan de los círculos, te sacan del grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí, claro. Otro miedo aprendido, el miedo al cambio, el miedo a poder cambiar algo, ¿verdad? Y otro miedo aprendido es el miedo a la pérdida de poder. Esos son los 5 miedos aprendidos que se confunden con los miedos biológicos. A la supervivencia, al fracaso, a la pérdida de poder, al no pertenecer y al cambio, el padre de todos los miedos. Estos miedos se comportan de la misma manera que se comportaría un miedo biológico. Mira, oye Jorge, perdón interrumpirte. Aquí hay Marco Arancibia, perdón, dice, me parece que no es correcto cuando afirman que en pandemia nos sobra el tiempo, sino que nadie nos ha enseñado a utilizarlo adecuadamente bajo estas circunstancias. Tiene mucha razón. En realidad, sobrar el tiempo quiere decir que te has evitado quizá los traslados, los tacos, como se dice en Chile, ¿verdad? Y por lo tanto tienes un tiempo distinto que no tenías cuando tenías que considerarlo en eso. No puedes ir al gimnasio. Pero también es cierto que en esta nueva, aquí no sé cómo se le dice en Chile, pero aquí en España se le habla de la nueva normalidad. Odio que digan eso, la nueva normalidad. Odio que digan nueva normalidad. Yo quiero la mejor de las normalidades, y si es algo evolucionado, mejor, pero nada de nueva normalidad. Entonces, tiene razón nuestro querido amigo, porque efectivamente nadie nos mostró. Pero ¿qué hago yo desde mi elección y desde mi libertad para poder entonces administrar este tiempo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo resuelvo desde el punto de vista del confinamiento, desde el punto de vista de las conversaciones, desde el punto de vista de la repartición de tareas? ¿Cómo yo administro esto? Una de las cosas que hemos visto, por lo menos voy a hablar de acá de los datos de Europa, no tengo los de América, aquí aumentó cerca del 80% de la violencia intrafamiliar en confinamiento. Sí, aquí andamos, aumentó también de una forma brusca. Cerca de 80%, y estuvimos 3 meses y poquito confinados. O sea, ¿qué pasó ahí, verdad? Ya sabemos que hay una violencia intrafamiliar a la cual odiamos y repudiamos, pero ¿por qué aumentó el 80%? Lo que sucedió ahí es que faltaron conversaciones desde la elección. Yo te elegí a ti, y decimos en términos muy coloquiales, en la salud y en la enfermedad y hasta que la muerte nos separe, cuando en realidad deberías decir hasta que la vida nos separe, porque no es la muerte la que nos separa, muchas veces amas incluso después de la muerte. Lo que nos separa es la vida, y ahí acá hemos tenido obviamente un ejemplo. La vida, el día a día, la cotidianeidad ha generado distanciamiento. Y te doy otro dato, ha bajado la actividad sexual en las parejas, en la familia, más del 50%. Y tú dices, bueno, pero justamente lo que más precisaba era tener tiempo para poder hacer el amor feliz con mi mujer o con mi marido. No, en realidad eso sucedió solo en la primera semana, y después lo que empezó a suceder es un desgaste, un agobio de verte todos los días. Yo preciso sorpresa, o tú precisas que ver a otra gente y generar algo. Entonces, efectivamente, no nos han mostrado estas cosas. Pero sigo eligiendo. Y aquí te quiero decir algo más que está muy relacionado con el trabajo. Si yo elijo trabajar en ese lugar, fíjate que la palabra trabajo viene de traba, de alguna manera nos dijeron que trabajar no era tan bueno, a pesar de que nos pagan. De hecho, es tan malo que hasta nos pagan, aunque hacemos trabajos sociales y hacemos trabajo desde el punto de vista fundacional o amorosos, sabemos que nosotros requerimos dinero para vivir. Si yo trabajo permanentemente ad honorem, no puedo hacer nada más, ¿verdad? Entonces, fíjate que desde el momento que yo elijo un trabajo, también me someto a las elecciones del dueño de ese trabajo. Entonces, después de 10 años trabajando en X empresa, viene don Carlos Cárcamo y te dice, Jorge, gracias por todo, hasta hoy trabajas. Y la primera sensación que tú tienes, más allá de la sorpresa, es de venganza. Dices, pero ¿cómo? Si yo durante 10 años te di mi vida, le he dedicado horas más allá de las 8 horas que yo firmé aquella vez en el contrato, le he puesto fin de semana, he estado conectado. Y él te dice, sí, pero yo te los pagué eso, ¿verdad? Por lo tanto, como ya te los pagué, no te debo nada. Y también sería al revés, ¿no? Llega don Carlos a su jefe y le dice exactamente lo mismo. Bueno, muchas gracias por todo, yo llevo 15 años en esta empresa, pero ya no quiero trabajar más. Y hay una legislación, o de alguna manera una buena costumbre en Chile, que es generalmente se preavisa, ¿verdad? Con 30 días de anticipación para poder entrenar. Pero perfectamente tú podrías decir, no, me voy hoy, porque yo hasta aquí di todo mi tiempo, mi trabajo, tú me pagaste, y por lo tanto me voy hoy.
como Bueno, obviamente... eso también es parte de la tolerancia. Mira, justamente aquí tenemos a Guillermo, dice, ¿cómo promover la tolerancia en medio de una sociedad diversa, donde el concepto de libertad tiende a manipularse desde la moral, sí. cuando vemos quienes creemos que debiera ser desde una ética común? Cierto. A ver, el concepto de tolerancia es muy similar al concepto de ceder o de la paciencia. Nos han enseñado a ser tolerantes, pero en realidad es un concepto que se ha quedado corto. No nos enseñaron a ser aceptadores. En la tolerancia yo tolero hasta que no tolero más. Es como la tetera que hierve y en algún momento se revienta, Huye. ¿verdad? Claro, ebulle. En cambio, es en la aceptación. Yo entiendo desde mi propia elección que esa persona que, entre comillas, porque ya dije que no funciona así, me dejó, o sea, optó por otra cosa que no soy yo, hace algo en beneficio propio. Colateralmente quizá hay un perjuicio para mí. Y esto es muy importante entenderlo. Esa persona está haciendo algo en beneficio propio, no está perjudicándome a mí. Colateralmente hay un perjuicio. Pero ¿cómo no va a elegir en beneficio propio? Por lo tanto, yo acepto parte de eso. Volvamos al ladrón. El ladrón entra ahí, obviamente que no te va a gustar, obviamente que te vas a sentir triste, obviamente que te vas a sentir rabioso si llega a consumar su acto. Sin embargo, yo entiendo que en esta sociedad en la que vivo, acepto que hay personas que roban. Y como acepto que hay personas que roban, por ejemplo, en una terapia psicológica, el famoso duelo, hay personas que viven 2, 3 años en duelo. Yo digo, el psicólogo te está robando el dinero, porque no te explicó algo muy importante. ¿Cómo no has aceptado en el mundo en el que vives? O las personas que no pueden hablar de la palabra muerte, de un familiar o de un querido, porque la muerte la usan para otras cosas. Yo estoy muerto de hambre, estoy muerto de cansado, estoy muerto. Pero cuando hablamos de la muerte física, hablamos de se me fue, ya no está, está en el cielo. ¿Por qué le tenemos temor a ese concepto y no lo hemos puesto en la mesa en una situación como la que está ahora? ¿Qué pasa con la muerte? ¿Qué sucede desde la muerte? ¿Tú quieres a esa persona en vida? Sí. ¿La puedes querer en muerte? Claro que sí. ¿Tú conversas con esa persona en vida? Sí. ¿Puedes conversar con ella en muerte? Claro que sí. ¿Tú admiras a esa persona en vida? ¿La puedes seguir admirando en muerte? Claro que sí. Podría ponerte 1000 ejemplos. Claro que es distinto. Claro que es distinto. Claro que es de una manera distinta, ¿verdad? Pero en realidad la muerte es parte de algo que no conocemos muy bien, pero que pareciera ser que sale de este ámbito en el que nosotros conocemos, que es la vida, que es el estar en este mundo terrenal, y quién sabe, algunos piensan que hay 21 gramos que se fusionan con el universo, otros piensan que nos reencarnamos en animales, y otros piensan que Dios o San Pedro alguien nos va a recibir. Como nadie volvió para contarnos, cada uno piensa lo que más le conviene. Lo que sí es importante es entender, aceptar, y ahí con el amigo que habla de la tolerancia, aceptar, no tolerar determinadas acciones. No es fácil. Claro que no es fácil. Aceptar es un acto de amor, es la emoción central del amor. Amor viene del latín a, que es no amor, es muerte. O sea, ¿qué pasa? Que la tolerancia siempre tiene un techo. O sea, uno es tolerante hasta que deja de serlo, en el No fondo. nos sirve tolerar al distinto, no nos sirve hablar de política y no tolerar al que dice algo que me molesta. ¿Me molesta? Claro que sí, porque si yo soy rojo y tú me hablas del azul, en realidad me molesto con lo que escucho porque no es lo que a mí me gusta, pero una vez más elijo. ¿Qué hago? ¿Administro esa molestia o respondo a esta molestia de manera tal que esa persona, si es que me interesa, también pueda reflexionar al respecto? O quizá no me interesa. Si Bueno, alguien... Virginia nos comenta, nos dice que dicen que el miedo no es malo, siempre y cuando se pueda controlar y nos ayuda a progresar. Pregunta si tú Sí, compartes esa postura. el control, como dije, no hay ninguna emoción que podamos controlar. Tenemos cerca de 90 emociones diarias y no hay ninguna que se pueda controlar. Lo que sí podemos hacer es desde el lenguaje cambiar. Te decía hace un rato atrás que el miedo puedo huir, puedo esconderme o puedo enfrentar. Esa es una conversación conmigo mismo, una conversación interna que genera una acción a partir de la emoción. También nos sucede con otras emociones, obviamente. Si tú andas por la calle ahí en Valparaíso y te tropiezas en una calle transitada y te caes, va a aparecer una emoción que se llama vergüenza, porque Sí. obviamente nosotros nos enseñaron que si haces una, entre comillas, ridiculez, que es fuera de lo normal o fuera de lo esperable, entonces me va a generar una emoción que es vergüenza. Y se muestra en el cuerpo, como todas las emociones, esa vergüenza. En este caso te pones eritrofóbico, que significa que te pones colorado. Y justo de enfrente aparece tu hija o tu señora y te dice, Carlos, ¿te caíste? Bueno, obvio que me caí. ¿Y qué te dio vergüenza? ¿Estás colorado? No, a mí no me da vergüenza. Yo en realidad nunca he sentido vergüenza, porque en realidad yo desde el lenguaje puedo cambiar la emoción, pero la vergüenza la siento igual.
Entonces no Perfecto. hay ninguna emoción que yo pueda controlar, pero sí administrar. ¿Cómo administro? Desde el lenguaje. Cuanto más lenguaje tengo, por eso que es tan importante incentivar la lectura y la conversación. Una de las cosas que yo le critico al pueblo chileno con todo el cariño que tengo es que utilizan con una palabra muchas palabras. Entonces usan Sí. esa palabra que empieza con H, que todos conocemos, y usan todas las formas y adjetivos. Nosotros también en Uruguay usamos la palabra cosa o coso. Entonces decimos, por ejemplo, Carlito, ¿me podés pasar la cosa que está ahí en la mesa? ¿Cuál decís tú? ¿Qué cosa? La que está ahí al lado del cosito, eso que está más cerca de allá de esa otra cosa. Y en realidad, con la palabra cosa, parecido a lo que hacen ustedes, queremos decir muchas otras cosas, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando yo reduzco el lenguaje? También reduzco la administración emocional. No sé qué diablos hacer cuando me aparece esa emoción. Y esa emoción aparece por hechos del exterior o por evocaciones. Eso significa que yo, obviamente, el presidente dice ahí toque de queda y me genera una emoción. ¿Yo puedo cambiar esa emoción? Claro que sí. Desde la aceptación, desde el miedo, desde la rabia, desde la angustia. Depende. Yo elijo esa emoción, ¿verdad? Y como la elijo, me la merezco. Entonces, esa persona que está molesta, rabiosa, porque el presidente, porque los ministros, porque los chinos, porque los rusos han hecho determinada cosa, y está bien que te hayas molestado al inicio, está bien que hayas tenido rabia al inicio, pero que todavía sigas molesto 90 días o 120 días, es porque no has sabido administrar la emoción. No has sabido administrar la emoción porque tienes una pobreza desde el punto de vista del lenguaje. No has sabido cómo cambiar la emoción de la rabia, de la tristeza, de la angustia. Por eso que a veces los manejos de rabia en terapia son muy importantes, porque obviamente a veces no sé qué hacer al respecto, ¿no? Y yo creo que por eso hay un aumento de violencia. Como no he tenido, obviamente, un aumento, o sea, una enseñanza desde el punto de vista de la administración emocional hay en ese sentido, ¿verdad? Por eso que esta clave... Hablaba por ahí también una de las personas que nos está viendo, también aparte de la violencia, el consumo de alcohol, por ejemplo, cigarrillo y otras cosas Claro. más. Claro, eso es lo que te decía, que en la medida que hay cuadros de estrés importantes, picos de diestrés importantes y se secreta cortisol a partir de ahí, y hay también falta o disrupción del sueño, que es muy importante, nos está pasando que estamos con un mal endémico desde el sueño, y el sueño me sirve para algo muy importante. Uno es regenera a nivel neuronal células o neuronas que me permiten seguir en la vida. No olvides que cerca de los 60, 65 años voy a empezar a perder neuronas, hasta un 15% de mi cerebro se va a perder, por eso esos olvidos que tienen los abuelitos de 70 o 75 no son más que la senectud, o sea, la posibilidad o la capacidad de ir olvidando determinadas cosas. Entonces, en la medida que yo puedo ir administrando acciones a partir de ahí, funciona de una manera distinta. Y es verdad lo que decía este amigo que hablaba de la tolerancia desde el punto de vista de que precisamos una manera de entender. Fíjate que si nos ponemos desde ese punto de vista, también podríamos hablar de la justicia. La justicia es un juicio, que es que esto es justo y esto no es justo. Sin embargo, ¿cómo es la imagen de justicia que conocemos? Es una mujer ciega que tiene en un lado, ¿verdad?, un código y en otro lado tiene una espada, por si es Claro. y ciega, la justicia es ciega, o sea, en realidad la justicia no es justa. Y permanentemente hemos escuchado decir a nuestros hijos, o incluso a algunos empleados o a algunas personas, esto es injusto, lo que estás haciendo está muy mal. En realidad yo puedo sentir eso porque obviamente humanamente siento esa molestia, rabia y angustia, venganza, pero puedo administrar también a partir de la emocionalidad. Nadie nos enseñó, y yo entiendo eso. No nos enseñan a los niños en el colegio, no nos enseñan a administrar las emociones en la secundaria, y bueno, obviamente de adulto mucho, mucho menos. ¿Cuál es el resultado de eso? Violencia, agresión, ¿verdad? Angustia, autoflagelamiento. A veces la persona no golpea a otro, pero se autoflagela, se come las uñas, se saca los cueros, se enrolla el pelo. Yo tengo un paciente mío aquí en España que tiene barba, mucha barba, y tiene un agujero aquí, ¿no? De tanto Eso es nervioso. Claro, pero no es nervioso porque que tiene nervios, como decimos la gente. En realidad lo que no sabe administrar la angustia o la ansiedad en cuadros de estrés. Y eso se le empezó a suceder en el confinamiento. Pero hoy esa administración continúa, o sea, esa mala administración continúa. ¿De acuerdo? Y aprovechando que dijo eso este amigo, te voy a definir 5 conductas, si tú quieres, que son muy importantes para que cada una de las personas también se auto califique, ¿verdad? En estas 5 formas nosotros nos comunicamos y es nuestra estructura de personalidad. En estas 5 que te las voy a decir rápidamente. Una es el causalista. Son esas personas que buscan una causa y con eso sienten que si encuentran la causa de la situación, se sienten saciados.
¿verdad? Se sienten de alguna manera, bueno, ¿quién fue el que empezó esta historia? Decían las mamás cuando había los dos hermanitos que se peleaban, ¿verdad? El causalista, el que empezó toda esta historia. Algunos le echan la culpa a los chinos, otros le echan la culpa al Gurán, otros le echan la culpa a los rusos, otros le echan la culpa a Bill Gates. Bueno, ese que está buscando la causa se siente de alguna manera, entre comillas, apaciguado, porque la causa, el causalista necesita saber por dónde comenzó esta historia. ¿Qué no entiende el causalista? No entiende que qué importa por dónde comenzó la historia. ¿Qué importa si empezaste tú la discusión? ¿Qué importa si tú llegaste tarde? ¿Qué importa si... O sea, importa desde el punto de vista comunicacional, pero ¿qué diablos importa? A mí lo que me importa es llegar a acuerdos con las personas que quiero. Si yo ando conduciendo por la calle y una persona, otro coche frena de alguna manera cerca mío y que me sorprende y para colmo me hace un gesto con el dedo o me manda a freír mono, y a mí en realidad, ¿qué me importa ese señor si yo nunca más lo voy a ver? ¿Verdad? Yo puedo en ese momento, con la emocionalidad que tengo, administrarla o no administrarla, ¿verdad? Algunos lo dejan pasar, otros son capaces de sacar un fierro así del coche, ¿verdad? Pero si me lo dice mi amigo Carlos, si me lo dice mi señora, obviamente, si me lo dice una persona que yo quiero, sí requiero conversar. Conversar significa, viene del latín conversare, que significa dar vueltas. Las personas usan a veces la palabra discutir. Discutir viene de un romano que significa separar raíces o separar palabras. Entonces, si quieres proponer una conversación, proponer es desde la conversación. No significa que estemos de acuerdo, pero sí significa que podamos conocer puntos de vista. Entonces, el causalista es uno. Hay otro que es, ahí tú verás cuál eres tú, no me lo tienes por qué decir, Carlos, ¿eh? No me lo tienes por qué decir. El causalista no soy yo, pero el causalista es ese que necesita la causa. ¿Quién fue? ¿Por dónde empezó esta historia? ¿Verdad? Hay otro que se le llama legalista. El legalista es ese que dice, a ver, ¿cuál es el mal peor? O el bien mayor. Generalmente es un leguleyo, es un abogado, el que dice, a ver, se robó, pero también hay que entender que él hizo un acto de homicidio. Bueno, el homicidio es peor que el robo, entonces vamos a condenarlo por homicidio. Bueno, el legalista tiene un criterio así como qué fue el mal peor o salvaguardar el bien mayor. Entonces el legalista tiene como un criterio desde el punto de vista de la personalidad. Y fíjate esto cuando empiezan las empresas, ¿no? El causalista conversa con el legalista y le dice, no, acá el culpable son los chinos. Y el otro le dice, no, a ver, espera un poquito, acá ¿qué tendrá que ver los chinos? Acá el tema es que nos morimos todos si no nos ponemos la mascarilla. Entonces, mientras uno está buscando el responsable o el culpable de toda esta situación, el otro está diciendo, pero fíjate que hay un mal mayor, nos morimos todos. Entonces, es interesante lo que pasa con este tipo, ¿verdad? Esto se aprende, como dije, fenotípicamente en 7 generaciones. No lo traemos en la genética, lo aprendemos a través de otros. Hay otro que a mí me encanta, que es el moralista. El moralista es un personaje fantástico, porque depende de su moral. Si el moralista es muy religioso, entonces obviamente en ese caso va a optar por aquello que está mal, ¿verdad? Por la negligencia, por la condicionalidad. En cambio, si el moralista se va para el otro lado y obviamente tiene la moral puesta en, yo qué sé, en la infidelidad, entonces no hay nada peor, no importa que le haya matado, lo importante es que fue infiel, porque no puede ser infiel una persona. Entonces, ya no importa la muerte, el legalista le diría, pero estás loco, que es más importante matar a una persona que ser infiel. Bueno, no, pero se lo merece, diría el moralista, ¿verdad? Porque para él el valor de la fidelidad es muy importante. Claro, y el tema de la moral, perdón, es súper particular, porque además depende de la moral, de su moral, ¿no? De su moral y del contexto en el que se mueve. Ponte a pensar qué pasa en una organización cuando entramos a, entre comillas, discutir, cuando en realidad, ¿qué importa mi punto de vista o el tuyo? ¿Qué importa tener razón? Yo le digo a la gente, cuando alguien quiere tener razón, regalásela, ¿verdad? Si la quieres tener, te la regalo, ¿verdad? No pasa nada. Si a mí me importa, si es alguien que quiero, estimo, lidero o lo que fuera, es generar acuerdos, puntos de vista. Y si no puedo llegar a un acuerdo, un buen acuerdo a veces no llegar a acuerdo en esa instancia. Eso no significa que no lo voy a hacer nunca más contigo. Pero no te olvides nunca que los humanos somos vengativos. Entonces, esta me la hiciste tú, mañana te la voy a cobrar. Y esto nos pasa permanentemente y hay que entenderlo. Por eso que desde chicos nos han dicho de que hay que ser buenas personas. Y por eso que desde chicos nos dijeron que hay que ser generosos, que viene de generar, y no egoístas. ¿Por qué no nos enseñaron a ser egoístas, que en realidad era privilegiarnos? ¿Cuántas mamás han estado al servicio de sus hijos y hoy con 70 años dicen, y yo no pude ni estudiar por estar cuidando a los nenes, o al papá, o a la mamá, o a mi marido. Y yo ahora no tengo nada que hacer, ¿verdad? Entonces, no nos han mostrado bien cómo la vida debió haber sido de manera distinta. Yo entiendo esto de que si no nos hubiesen
si nos lo hubiesen abierto mucho, quizá se hubiese desbocado. Yo entiendo que no había muchas herramientas y conocimiento. El cuarto, dije que eran 5, ¿te acuerdas? Causalista, dije legalista, dije el moralista. Y el cuarto es un fenómeno. El cuarto es un genio. El cuarto no responsabiliza a nada ni a nadie. Él le echa la responsabilidad. El causalista dice, no, los chinos son los, ¿verdad? O Estados Unidos, o lo que fuera. El legalista dice, a ver, pensemos, ¿verdad? El moralista dice, no, no, acá lo que está mal es que tal cosa, las mascarillas no debiesen pasar o sí debiesen pasar. O los políticos no están mirando el bien mayor. Pero el cuarto del que estoy hablando, él dice, esto tenía que pasar. Hay gente que dice, las cosas pasan por algo, y está convencido que es así, ¿verdad? Dice, las cosas pasan por algo y tenía que pasar, así que bueno, nada, la pandemia sí me va a llamar de alguna otra manera, y como que responsabiliza el destino de esas cosas, ¿verdad? A ese se le llama esotérico, porque él vive de otra manera, y es muy feliz, ¿eh? No hay ninguno mejor que otro. Los que estoy diciendo son simplemente clasificaciones. No es para aquel que es de una u otra manera es mejor. No, son distintos. Incluso a veces podemos tener uno o dos, pero por sobre todo hay uno, ¿verdad? Hay uno que es el que me marca. Bueno, este es un genio, digo, porque él no se preocupa de nada, porque la vida es así. Por lo tanto, si esto es una pandemia para reducir la población, o si es una pandemia para vendernos vacunas, o es una pandemia para generar conciencia en que la población necesita mejorar el planeta, bueno, da lo mismo. Lo importante es que tenía que pasar, ¿verdad? Así que como tenía que pasar, no pasa nada. Ese no vive nunca molesto, ni enojado, ni enganchado con lo que sucede. Pero finalmente, este es el quinto, dije que ninguno era mejor que ninguno, este sí es el mío, porque yo a lo largo del tiempo fui cambiando, fui causalista en algún momento, fui legalista en otro momento, y me quedé con el último que se le llama arquitecto. El arquitecto es porque elige su destino. Elige con lo que tiene. ¿Verdad? En algún momento de mi vida tuve que elegir viajar a Chile o vivir en Chile, en otro momento tuve que elegir viajar a otro país, hoy elegí estar acá, en algún momento elegí casarme, en algún momento elegí tener una hija, entonces fui eligiendo y me he merecido mis elecciones, a pesar de que algunas no me han gustado. Alejandro Magno, cuando se vino en las cruzadas, trajo el concepto de arrepentimiento de una manera distinta, le llamó metanoia, que es la transformación de aquello que no me gustó del pasado. Pero el Nuevo Testamento lo tradujo como arrepentimiento, y parecía ser que cuando yo me arrepiento, algo no hice bien. Claro que no hice bien, pero está bueno arrepentirse, está bueno decir, mira, si yo claramente no lo puedo hacer, pero si yo pudiese volver el tiempo atrás, esto no lo haría. No, no es que todo lo que he hecho en mi vida hasta aquí me trajo hasta acá. Ese es el esotérico, ¿verdad? Dice, esto tenía que pasar, así que mi vida... No, o sea, en realidad de alguna manera, si yo pudiese borrar parte de algunas historias, claro que lo haría, porque hoy sé que hay algunas cosas que no me funcionaron bien o que no hice bien, ¿verdad? Entonces el arquitecto diseña, escribe, manifiesta su futuro, su presente y su futuro a partir de sus elecciones, y por lo tanto, más allá que también se puede molestar, obviamente, puede estar enojado por momentos, puede estar triste, puede estar quebrado, ¿verdad? Pero él no responsabiliza a nadie. Él dice, esto tiene que ver conmigo. Y si no me gusta este merecimiento, cambio esto. Si no me gusta lo que está sucediendo, cambio. Cambio dentro de lo que puedo cambiar. Ustedes vivieron una experiencia maravillosa y me tocó a mí compartir durante casi 20 días con los 33 mineros. Y que afortunadamente los 33 se salvaron, ¿verdad? Y me tocó hacer voluntariado ahí. ¿Y qué lecciones tenían ellos ahí adentro? Y sobrevivir. Y dentro de esa sobrevivencia, lo que podían comer, lo que podían tomar, lo que podían conversar, lo que podían hacer. Esas experiencias marcan la vida de uno porque empieza a valorar otras cosas, ¿verdad? Mucho más que aquello que tenemos en el día a día. Lo que nos pasó ahora con la pandemia es lo mismo. Empezamos a valorar que a mi mujer la veo todos los días o a mi marido la veo todos los días, que a mi hijo tenía problemas y yo ni siquiera me daba cuenta. Y por lo tanto es una manera de aprovechar. O que mis empleados, si yo soy el jefe, de alguna manera tenían cosas que hacer, que aportar, que decir, y ni siquiera me había dado cuenta por un tema de tiempo. Y para cerrar esto, Carlos, dije que al principio que iba a darles de alguna manera una experiencia, o contarles una experiencia personal, ¿verdad? Porque yo escribí Yo elijo, porque en algún momento, en el año 2008, mi papá y mi mamá, 40 años de casado, a ella le viene una ACV, un accidente de cerebrovascular, y queda obviamente hemipléjica, había que cambiarle pañales, había que acompañarla 100% del tiempo, una mujer de en ese momento 60 y pocos años, y mi papá, 40 años casado con ella, no podía aceptar esta nueva realidad, esta nueva normalidad para ponernos de moda, ¿verdad?
y no podía aceptarla porque para él la relación con mi mamá era una relación de pareja, de vida, de familia, de 40 años juntos. Entonces esta persona que ahora transformada o involucionada en lo que quedaba, obviamente, porque era lo que sufrió, ¿no? Ya no era lo mismo. Entonces, en esa época sucedió algo muy increíble. Uno de ellos, mi mamá, eligió vivir porque siguió 12 años más con vida, a pesar de la dificultad, y mi papá eligió morir. En ese momento, 2 años después, dejó de existir. Entonces me di cuenta de que en realidad las elecciones que tenemos en nuestra vida no son muchas. Cuando somos chicos, eligen nuestros padres, y cuando somos grandes, eligen nuestros hijos. Nos quedan 40 años en el medio que podemos elegir, y esa elección, como dije, me trae merecimiento, y dentro de ese merecimiento yo puedo, entre esas cosas, incluso, como lo fue el caso de mi papá, quitarse la vida. ¿Es juzgable o no? Y sí, claro, para las personas sí, pero en ese caso, y particularmente en este caso, alguien definió o decidió que de esa manera no, ¿verdad? Y la otra se fue recuperando de a poco y durante muchos años volvió a estar feliz en la vida. Parte de lo que cuento en este libro es esta historia, que tuve que entrevistar a mi mamá en algún momento para que me contara detalles y conocí muchísimo más a la mujer que me dio el ser. Así que, de nuevo, estamos en un momento muy complicado de la historia, estamos en un momento muy difícil de la historia, pero no nos queda más que volver a meter el motor dentro de la borda y volver a encontrarnos en los orígenes, en la esencia, en las cosas que nos hacen mejores personas, en volver a declarar agradecimiento, en volver a declarar amor, en volver a escuchar, en mi caso, a los pacientes, a mi hija, a mi mujer, a las personas que me rodean. En el caso de los líderes que están mirando esto, quizá a personas que nunca han escuchado o que no han trabajado de forma más cotidiana, ¿no? Es un momento de reflexión, yo diría a nivel mundial, que más allá de lo que pasa, que no lo sabemos, ¿verdad? Está bueno que digas en casa, en la mesa de la cena a las 9 de la noche, bueno, si hoy me muriese, y bueno, dentro de todo, dentro de las posibilidades, elegí morir feliz, ¿verdad? Cuando uno nace, fíjate qué increíble, ¿no? Cuando uno nace, la gente a mi alrededor se ríe porque yo llegué, ¿verdad? Cuando Claro. mueras, ojalá que también la gente alrededor, ¿verdad?, esté feliz porque te fuiste por haber vivido una buena vida. Sí, y por último, la reflexión de que yo no elijo cómo nazco, pero sí elijo cómo morir. Y eso también es un punto, ¿no? Y eso desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista del ejercicio físico, desde el punto de vista de cómo me mantengo. No, me gusta decir que las personas a veces dicen, bueno, mi único vicio es fumar. No, mi papá decía esto, decía, mi único vicio es fumar, yo no salgo con mujeres, no juego a los caballos, no ando por las noches, no salgo con los amigos, mi único vicio es fumar. Claro, pero que cuando esa persona se enferma, tiene un cáncer, tiene un coágulo cerebral, como fue en el caso de él, o tiene algún tipo de dificultad, lo que no contempla es que en esa elección que él hizo también hay un perjuicio para otros. Y ese perjuicio Claro. va lleno de culpa. Entonces tú puedes hacer lo que tú quieras porque son tus elecciones. Si te quieres fumar, está bien. Yo entiendo de que vas a vivir, quizá, algunos tendremos algún caso de gente que vivió hasta los 100 años fumando, pero probablemente vas a tener alguna dificultad. Yo entiendo eso. Ahora también sé consciente que voy a poder poner los recursos que tengo, los recursos que quiero poner en beneficio de, ¿verdad? Porque también mis decisiones, como dije, de alguna manera o perjudican o benefician al resto, a pesar de que yo me beneficio, pero también hay que hacerse cargo de eso. Sí, claro, porque en el fondo uno normalmente toma decisiones que, o las piensa, ¿no? Dado que cuando uno toma una decisión, posiblemente le va a pegar a alguien, o sea, va a tocar sí o sí a alguien. Y uno lo que tiene que hacer, o lo que uno trata, o muchos tratamos de hacer, no sé si todos, pero yo creo que la gran mayoría, es que el impacto sea el menor a tercero, Sí, cuando tú tomas la elección de decidir, el en mal realidad impacto. lo estás haciendo en beneficio propio, pero hazte Sí, cargo del impacto. O sea, claro. ¿verdad? Si yo robo, bueno, yo elegí, lo hice en beneficio mío, yo preferí robar y ganarme el dinero en 2 minutos y no trabajar. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de eso? Y bueno, si te agarran, te pueden matar o puedes ir a la cárcel. Entonces, esa es la consecuencia. También hazte cargo de la consecuencia, ¿verdad? Hazte cargo de la consecuencia. Hay gente que dice, por ejemplo, en este mismo caso, ¿no? Lo que pasa es que no tuvo oportunidades, lo que pasa es que fue siempre un chico de la calle. Sí, eso desde el punto de vista, si quieres, comportamental, psicológico, porque obviamente estamos frente a un caso que no es el mismo de aquel que sí tuvo las oportunidades que le dieron los papás, pero siempre puedes elegir.
siempre en algún momento de tu vida puedes salir de ahí o puedes acercarte a otras personas. No es simple, siempre mantienes el mismo círculo. Por eso que es tan bueno encontrarse con gente y hablar con gente distinta a ti. Al que piensa políticamente, al que piensa religiosamente distinta a ti. Antes de elegir si quieres ser ateo o cristiano, y quizás sería bueno hablar con 5 que profesan determinados tipos de religiones. Antes de elegir si eres azul, blanco o rojo en la política, y quizás está bueno analizar o escuchar instancias distintas. Y así con todo, ¿verdad? Entonces, después de que yo veo, elijo, miro, y bueno, me voy a quedar con una. No sé si será la mejor, pero al menos abro un poco más el círculo. No solamente heredo esto como parte de algo dado, ¿verdad? Algo dado. Aquí Rodrigo pregunta, dice, ¿cómo transformar la adversidad en una oportunidad, Jorge? Y bueno, oportunidad viene del latín opportunitas. Ustedes que trabajan en el puerto de Valparaíso, tiene que ver con puerto seguro. De hecho, eso quiere decir la palabra oportunidad. Nosotros buscamos en la oportunidad un puerto donde llegar, un puerto seguro para donde estar. Lo contrario de eso es naufragar, estar en aguas turbulentas sin timón y sin remo, si tú quieres, ¿verdad? La adversidad está relacionada con el éxito. Fíjate qué loco, porque todos los conceptos tienen un contrapunto. No existiría la alegría si no existiría la tristeza, no existiría el odio si no existiría el amor, y podríamos usar miles de ejemplos. La adversidad está relacionada, obviamente, con esto de encontrar al éxito, porque encontrar frente a una dificultad la salida de los obstáculos. Por eso que la palabra éxito viene de exit, que en inglés significa salida. Quiere decir, no es tener dinero, ni tener fama, ni tener poder, es poder encontrar la salida a los obstáculos que la vida me ha propuesto, como en este caso la adversidad. Entonces, cuando yo encuentro herramientas, lecturas, conversaciones con personas que me pueden abrir espacios que no tenía abierto, ¿verdad? Entonces quizá ahí, en esa reflexión, cambio la emocionalidad, y cuando cambia la emocionalidad aparecen acciones nuevas. Es muy difícil que tú quieras ir al gimnasio si estás triste, o es muy difícil que quieras trabajar bien si estás con rabia, ¿verdad? O sea, preciso una emoción adecuada para eso, y esa emoción la cambio en el lenguaje. Entonces, la gente confunde a veces la palabra éxito con el tener, pero no tiene nada que ver. En realidad, la palabra éxito está relacionada con encontrar la salida a los obstáculos de la vida. Es más, tú y yo somos exitosos, y todos los que están conectados ahí, porque hasta aquí en nuestra vida le hemos encontrado una salida a los obstáculos. ¿Quiénes son los exitosos? Y los que están debajo de un puente, que se dejaron, se abandonaron, los que están en un manicomio, o los que se suicidaron. Esos son los únicos no exitosos en el mundo. El resto son adversidades para poder encontrarle salida en cada momento, ¿no? Oye, Jorgito, hay una reflexión muy cercana, dice, de uno depende decidir si prefiere ser mediocre o buscar las oportunidades. ¿Qué te parece a ti esa reflexión? Mira qué interesante, porque la palabra mediocre es una palabra que nos la ponen del otro lado del éxito, ¿verdad? O sea, de chico te decían, ¿qué vas a hacer de grande? Y todavía no sé, ¿cómo que no sabe? Algo tienes que hacer, ¿verdad? Y generalmente opinaban sobre las profesiones más conocidas en esa época, ¿no? El médico, el ingeniero, el arquitecto, pero ¿cómo? Y no sé qué voy a hacer. ¿Cómo que no sabes? Te decían, ¿verdad? Hoy los chicos más jóvenes cambian 3, 4, 5 veces de profesión, y pareciera ser que eso está un poco más dentro de todo, a pesar que a veces muchos son los papás los que terminan pagando estas elecciones. Si te la pagaras tú sería distinto, pero de alguna manera lo que están haciendo es probar diferentes tipos de carreras, si tú quieres, ¿verdad? Para ver con cuál quedarse mejor. Yo diría que la primera, obviamente, si tu papá te ayudan, que la utilices, y si no te gusta, cuando tú trabajes, que tendría que ser pronto, siempre es pronto, nunca a los 40 años, entonces ahí sí pruebes todas las demás cosas. Pero bueno, algunos abusan para los dos lados en ese sentido. Entonces, sí es importante volver a encontrarte con esta particular manera de mirar el mundo, ¿no? Fíjate qué simple que es, fíjate qué simple que es. No digo que sea sencillo, digo que es simple. En la vida es simple. En la vida, cuando vamos a un velorio, que la gente va más a los velorios que a los casamientos, fíjate qué loco, nos han enseñado siempre la desgracia mucho más que la gracia. Y está estudiado que si sumamos toda la gente que va a los velorios, en esta época no, pero en época de normalidad, obviamente va mucho más gente a los velorios, incluso va gente que nunca viste, hace 2 años que no ves, pero aparece en el velorio, el tío es el gordo el que aparece, o la señora esa, la tía, la prima, la flaca esa otra que nunca la veo, pero ahí en el velorio está para hacer acto de presencia, por culpa y por acompañamiento. Entonces te dan el pésame, y con eso lavan sus culpas y vienen a decirte entonces que están acompañándote, pero después nunca más lo vas a ver.
nunca más hablas con ellos y lo que fuera, ¿verdad? Y en un casamiento, si bien yo me alegro de la persona que obviamente genera ese vínculo, también, lamentablemente en el ser humano, hay algo relacionado a la envidia. Envidia viene de envidere, significa mirar por encima. También me genera cómo tú eres feliz, exitoso. Quizás yo también lo soy, pero qué bueno que estás viviendo este momento de nuevo. Muchos van a un matrimonio o a una boda y terminan queriendo volver a casarse o hacer unas nuevas nupcias, ¿verdad? O náuseas para algunos, Carlitos. Algunas son No, nuevas. sí. Oye, Jorgito, bueno, te quiero agradecer tu paciencia, tu presentación. Ya respondimos algo de lo que se puede responder, quedan muchas preguntas en el tintero. Y habíamos conversado que tú tenías una sorpresa para quienes estaban conectados, ¿no? Sí, así es. Bueno, como dije, Yo elijo es un libro que yo adoro. En Chile generalmente está agotado, pero te voy a enviar. ¿Cuántas personas hay conectadas? A ver, Carlos, ¿cuántas personas hay Bueno, conectadas? hay 50 y... déjame chequear para no equivocarme. 55. Bueno, ¿te parece bien 10 libros Yo elijo? Maravilloso, ¿Ya? maravilloso, Te los voy a mandar maravilloso. por Nosotros PDF, vamos, te los mando a ti y tú haces una tómbola, ¿me eliges? ¿Cómo haces sí, eso? vamos a hacer una tómbola electrónica para que no hayan Eh, preferencias ni mi cosas hija raras. a mi hija no la pongas porque ella ya lo tiene y si lo gana que lo devuelva, decirle. ¿Ah? Entonces, Jorgito, te bueno, mando 10 PDF del libro Yo elijo para que lo disfruten. Tu señora y tú yo sé que lo tienen, así que sí, sí. Yo, ya yo están, de hecho tengo la primera edición autografiada, así que yo soy un privilegiado. ya tiene 6 ediciones. Acabo de lanzar. Ah, bueno, te cuento una primicia, porque te va a gustar esto. Nosotros el año pasado lanzamos un libro con mi señora que se llama Los 4 pilares de la conciencia preventiva, el primer libro de ella que coescribimos juntos, pero yo estoy a punto de lanzar un libro que está, bueno, me gusta mucho, pero se llama así, mira, yo te voy a dar el título nomás, Los hombres no saben de sexo, las mujeres nos enseñan. ¿Ya? Ah, Y este es un libro para, en realidad, hacerle honor a las mujeres. Nosotros, los hombres, hemos aprendido de sexualidad con nuestras mujeres, no solo con las nuestras, con las madres, con las tías, con amigas, y en realidad poco se habla de eso, así que una manera de hacer un homenaje a las mujeres del mundo es darle este libro para ellos, pero también es para ellas, obviamente. Así que cuando lo tenga, también te mando para que puedas hacer ahí algún regalito. perfecto. Estimado Jorge, bueno, como modo de agradecerte, estos libros los vamos a enviar vía PDF a los seleccionados, que serán 10. Muy bien. Eh, Nada, pues, será hasta la próxima, un gran abrazo y lo único que espero, cuando te vea en invierno y yo esté tostado, ¿ah? ¿Ah? No, pero allá en Canadá nunca tienen nieve, No hay ¿no? Ni invierno, no hay frío. invierno, sí, no hay invierno, acá hay verano, es la eterna primavera, así que Amigo, pucha, como siempre, un cuando gran quieras. abrazo, muy agradecido. Para mí es un gusto Gracias. verte siempre. Nos conocemos tantos años Ujú. y también has sido mi coach y yo agradezco eso, así que un gran abrazo. Espero que hayan disfrutado todos los que están conectados, que de verdad vuelvan a conversar con sus seres queridos en casa, en el trabajo, en lo que fuera, que volvamos a ponernos un poco más buenas personas y que de alguna manera entre todos juntos pasemos este trago amargo que algo seguramente más allá de los intereses nos quiere decir, ¿verdad? Algo hay que buscar en ti qué es lo que te quiere decir. Así que gracias por todo, un abrazo apretado a todos los de Chile y a todos los que están también conectados de otros países. Gracias Gracias, por todo. Jorgito. Yo, solo para terminar, invitarlo a contestar la encuesta que tenemos en el chat para poder ir mejorando y buscando también nuevos niveles de presentación. Muy Así que bien. será hasta la próxima. Un gran abrazo, Jorgito, gracias nuevamente y nos estamos viendo. Muchas gracias a todos. Gracias. Saludo a tu equipo también. Gracias, Gracias. Jorge.